El día de hoy, que ha estado consagrado, empezamos la oración de la mañana con el tema del martirio, después continuamos el tema de la tierra, las teologías en Asia, y también el padre Carlos Susín nos introdujo también en una nueva temática sobre los sujetos emergentes. Queremos, en función de esa temática de hoy, pues hacer una serie de preguntas a John, Leonardo, Socorro, Ivonne. De que país são? Assim, vamos fazer uma apresentação. Parte da apresentação. Yo soy Socorro Vivas, soy doctora en teología, trabajo en la Facultad de Teología de la Salesiana y coordino el grupo de Amerilla, Colombia. Yo soy Leonardo Boff, profesor emérito de ética, durante muchos años profesor de teología en Petrópolis y trabajo dando cursos y charlas por esas partes y otras. Soy Ivonne Benaúnde, tengo un pequeño bachillerato canónico en teología, pero sobre todo vengo en nombre de un movimiento de laicos de la Iglesia Católica Francesa, el Comité Católico contra el Hambre para el Desarrollo Tierra Solidaria. Yo soy John Sobrino, soy jesuita, profesor de teología en El Salvador, donde he vivido 50 y tantos años. Pregunta. Queremos iniciar este panel con la pregunta: ¿qué significa la experiencia martirial para la teología de la liberación de Osorio? Bueno, para la teología de la liberación no lo sé. Es una pregunta, una primariedad en el martirio, ¿verdad? Es decir, un mártir, Ignacio de Jacuría, dijo 8 días antes de que lo matasen en una conferencia, dijo que esta sociedad está gravemente enferma, ¿verdad? Y puede terminar en un desenlace fatídico y fatal. Y decía él entonces: solo con todos los pobres y oprimidos de este mundo podemos trabajar con esperanza para revertir la historia. Entonces, mártires, ¿quiénes son o han sido? Y serán, por lo que veo, ¿verdad? Aquellos que han tenido un gran amor. Por eso, ¿qué significa para la teología de liberación? Pues no hay más que verlo. Aquellos que han tenido un gran amor, que por ese amor lo han expresado masivamente en defender a los pobres y a las víctimas, que son millones en este mundo, ¿verdad? Y que por defenderlas fueron asesinados, perdieron su vida. Entonces, yo no quiero alargarme porque no tampoco sé exactamente cuál es el ambiente de esta cosa. Yo quiero recordar una cosa de Puebla, ya que he dicho que soy jesuita, creyente yo, ¿verdad? Y teólogo, que Puebla dice que Dios a los pobres y oprimidos los defiende y los ama, pero en primer lugar toma su defensa, ¿verdad? Solamente el que solo ama al pobre hace cosas buenísimas y a lo mejor es criticado, ¿verdad? Pero el que toma la defensa del pobre, ese se pelea con alguien. Y entonces viene la reacción y entonces viene el martirio. Como saben, en este continente, en números, bueno, hay, yo no sé, decenas, desde luego, de sacerdotes, ¿verdad? Por defender al pobre, por tomar la defensa. Y luego, de los pobres, pues son centenares y miles, que cada uno a su modo, algunos organizadamente y por lo tanto introduciendo problemática social y política, pero otros simplemente estando allí, molestando al poder con su presencia, ¿verdad? Desenmascarando la farsa, en el caso de El Salvador no hay que decir, ¿verdad? Y por eso los han matado. Historias de martirio se pueden contar. Entre nosotros, quizás el nombre más conocido es el de Monseñor Romero, ¿verdad? Que habló, pues, voy a terminar. Ireneo dijo, San Ireneo, gran teólogo, padre de la Iglesia, siglo II,
Que la gloria de Dios es que el hombre viva, no está mal dicho, ¿verdad? Toda la cantamos, Pues el señor Romero dijo, gloria Dei videns pauper, ¿verdad? Que el pobre, el oprimido, ¿verdad? El que no da la vida, por supuesto, que llegue a vivir. Cuando eso haya, entonces Dios estará en su gloria. Pues mártires son los que han ido por ahí y algunos han sufrido las consecuencias. Creo que es suficiente. ¿Alguien quiere complementar un poco más? Una pregunta. Sí. Leonardo nos habló hoy de problemas que la tierra estamos viviendo, la ecología, todo ese mundo. ¿Cómo enfrentar todo este desafío de la ecología, de los problemas vitales que estamos viviendo en nuestra sociedad? Sí, yo creo que lo primero hay que descubrir la tierra. Porque hemos descubierto naciones de pueblos originarios, indígenas. Los europeos dicen que han descubierto la América, nosotros decimos que nos han invadido. Hemos descubierto muchas cosas, pero la tierra no. Entonces fue necesario que los astronautas fueran a la Luna para desde afuera mirar la tierra y decir, mira que es nuestra casa. Y que la tierra hace una unidad con la humanidad. No es que aquí está la tierra, aquí está la humanidad. Tierra y humanidad es una única cosa. Entonces lo primero hay que descubrir la tierra y hacer una opción por la tierra, amarla. Y ahí descubrimos lo que nos enseñan los pueblos andinos, todos los pueblos del pasado, que la tierra es Pachamama, es madre, tiene vida, nos ofrece todo lo que necesitamos para vivir. La razón más para amarla, defenderla, cuidarla. Y el tercero, darse cuenta que la manera nuestra, o la manera dominante de producir, de consumir, de distribuir lo que sacamos de la tierra, es primeramente una agresión a la tierra, porque contamina los suelos, las aguas, los aires, y distribuye muy mal lo que saca de la tierra. Entonces crea desigualdades sociales, injusticia ecológica por la agresión a la tierra. Entonces tenemos hoy que optar por la tierra, amarla, porque es nuestra madre, y ahora hay que defenderla, porque es una tierra madre enferma. Ya John dijo eso, que el pueblo, la tierra está crucificada, hay que bajarla de la cruz, hay que resucitarla. Pero eso es un reto para la conciencia colectiva y la gran mayoría no tiene ninguna idea de eso. Considera la tierra como algo que está ahí para explotar, un baúl lleno de recursos que voy sacando, pero hemos encostado en los límites de la tierra. Por eso está enferma, hay calentamiento, hay tsunamis, hay inmensas degeneraciones de florestas, y eso nos da cuenta de nuestra responsabilidad, de la enseñanza bíblica, que el ser humano fue puesto en el jardín de Edén para cuidar de esa herencia, y eso vale hoy más do que antes, y ese reto pertenece, ese contenido pertenece a la nueva evangelización, hoy enseñar el evangelio, lo que Dios nos ha suscitado en la historia, es incluir más que eso, dar centralidad. O defendemos la tierra, o quitamos, destruimos la base para la existencia de la humanidad y la existencia de nuestra civilización. Entonces eso me parece un reto importante para las iglesias, para los que tienen fe que Dios sigue acompañando y quiere la vida, y para la teología que reflexiona a partir de esa práctica ecológica de protección y dando sustentabilidad a la vida. En la foto de la primera generación de los teólogos solo había una mujer. ¿Cómo está la teología de la liberación, la mujer en la teología de la liberación? Socorro.
Pues muy bien, esperaba ansiosa esta pregunta para poder hablar de todo lo que pienso. Hay como varios factores. Primero, quienes empiezan a escribir teología son quienes han empezado o empezaron primero que las mujeres a estudiar teología. No porque no quisieran, sino porque desde la academia todavía no era posible estudiar. Por ejemplo, en mi país fue los albores del Concilio Vaticano II, los años 70, cuando la primera mujer estudió teología. Y si tú quieres decir algo, si no tienes el título y no eres doctor en teología, no te reconocen esa palabra dada, aunque desde la base de otros niveles sí se empieza a hacer teología. Entonces, por eso es que las mujeres de esta generación no aparecen al lado de las grandes constelaciones haciendo teología. Sin embargo, creo yo que nuestros grandes maestros, de los cuales todos vivimos y bebimos esa teología, se han inspirado también en muchos trabajos de mujeres que aún sin tener títulos sí han trabajado desde la base. Yo sí resentí que en la lista de personas que llamaran no hicieran presencia muchas mujeres que aún no estando en la misma época de generación se han inspirado muchos textos de ustedes, los grandes teólogos de los cuales nosotros estudiamos, lo cual evidencia que el contexto real sigue la separación, hombres, los que saben, los que dan las grandes estrellas, y las mujeres las que van ahí acompañando. Desde una teología de la liberación, de la cual hablamos por una equidad y un reconocimiento de los derechos, se dice en la teoría, pero en la práctica, como la foto de esta mañana, que va a evidenciar los hombres a un lado y las mujeres al otro. Creo que tendríamos que, si es liberación, tendríamos que abogar más por una praxis más equitativa, más sorora, más de la fraternidad, más de la verdad, más de la coherencia y menos de la teorización. Ivonne, vienes de Europa, de una organización de solidaridad. ¿Qué aspectos descubres en todo ese mundo de la solidaridad, el primer mundo, el tercer mundo? ¿Cómo enfrentar ese gran desafío de la solidaridad con los pobres y cómo orientar todo este mundo de la solidaridad? Te puedo contestar como una tesis de doctorado. Hay muchos temas dentro de la pregunta que me haces. Hay una cosa que estamos trabajando que nos parece muy importante, y es la cuestión de todas estas preguntas que son terriblemente teóricas y sin embargo terriblemente concretas y además terriblemente urgentes. ¿Qué respuestas exigen y por qué camino acercarnos a estas respuestas? Entonces, en nuestros movimientos se habla mucho en este momento de preparar, pensar y acompañar la transición económica, transición ecológica, y esa transición supone empezar a mirar allí en las márgenes y en la periferia qué experiencias concretas, precisas, están funcionando ya y están madurando ya. Obviamente experiencias que muchas veces están totalmente a contracorriente y a contrapelo de lo que nos proponen los modelos dominantes y los sistemas que están funcionando hoy en día. Por ejemplo, una cosa muy precisa y muy concreta que se está estructurando de facto y que está empezando a aparecer también en el espacio político, el movimiento agroecológico mundial. Estamos hablando de sociedades rurales, estamos hablando de pequeños agricultores familiares, estamos hablando de precisamente los actores de la economía rural que están siendo molidos hoy en día por los grandes modelos del agrobusiness, de las grandes monoculturas y por los grandes mega actores del mundo agrícola y del mundo industrial. Esta gente está desarrollando sistemas que son como ecosistemas en alianza con la tradición, con la tierra, y dentro de una movida que no es solamente agrícola, que no es solamente técnica, que no es solamente económica, sino que tiene una profunda dimensión comunitaria y espiritual. No sé si además saben qué es el movimiento agroecológico, ¿no? Es todo este movimiento de campesinos que está luchando por organizarse para poder quedarse en el campo, para poder sobrevivir en redes
y poder liberarse de la obligación de estar amarrados al pack químico de semillas industriales y de abonos y pesticidas químicos, ¿no? Y poder tener una vida digna sin generar esa riqueza financiera masiva que se le pide, pero cultivando una riqueza que es una riqueza múltiple, no solo financiera. Esta cuestión además nos lleva a la pregunta sobre la cual también están trabajando estos movimientos de ¿qué es riqueza exactamente? ¿La riqueza es realmente Producto Interno Bruto o la riqueza es algo mucho más complejo, mucho más polifacético y mucho menos cuantificable? Entonces la noción de bienestar, de prosperidad, de riqueza y la noción de cuidado de la tierra como, no solamente como cuidado, sino como un enriquecimiento que nuestras propias prácticas pueden aportar a esta tierra en vez de desgastarla. Todas estas ideas están presentes en el movimiento agroecológico, están presentes en las ideas de la economía social y solidaria, y están presentes de muchas maneras en estas redes que también están desconcertadas e inquietas porque una lectura comprensiva de la realidad e iniciativas que funcionen no es tan fácil. Es una lucha todos los días. Tenho duas perguntas, uma muito breve e outra um pouco mais ampla. A primeira é: que vínculo guarda este congresso organizado no Brasil com os dois encontros do Escorial de 72, né, 40 anos atrás, e de 92, 20 anos atrás, onde também se reuniram teólogos da libertação, sobretudo no segundo. E a segunda pergunta é: parece haver três blocos temáticos que parecem configurar hoje a teoria da libertação segundo foi colocado. A questão ecológica, a questão da alteridade e a questão da transreligiosidade ou interreligiosidade. É mesmo estas três pautas temáticas as que irão fazendo desenvolver a teologia da libertação ou não? No, yo tengo poco que decir y lo he insinuado antes. Yo vengo de un país minúsculo que no es Brasil, no es Francia. Nunca he oído lo que tú has dicho, por ejemplo. Simplemente es ignorancia mía, pero creo que es ignorancia ambiental en un país tan pequeñito. Yo he empezado diciendo que la teología de la liberación, eso, ¿quién habla de teología de liberación? Usted, cuando hacen preguntas. ¿Qué asuntos tenemos entre manos? Ya que me han preguntado a mí, los que estamos en El Salvador, yo también viajo y conozco otras cosas, pero ¿qué asuntos tenemos entre manos? La vida de la gente. Probablemente las semillas y eso también, pero menos porque estamos chiquitos, muy chiquitos. Y no es que seamos oprimidos, somos ignorados, eso es así. Y no es que eso me haga vivir a mí tristemente, no es eso. Pero, lo voy a poner en palabras del padre de la Curia y cuando vienen me cortan, de hace 20 años, ¿verdad? Digo, esta civilización está muy mal. ¿Por qué? Porque es una civilización de la riqueza. Y él definió la riqueza entonces de manera, él era teólogo, filósofo. Riqueza, ¿cuál es en una civilización de la riqueza? ¿En qué consiste el motor de la historia? En acumular. Acumular. Sea como sea. Semillas, semillitas, aviones, avioncitos, en acumular. Ese es lo que mueve la historia. ¿Y cuál es el sentido de la historia? Disfrutar, algunos, de eso que han acumulado. Y entonces él dijo una barbaridad, que ni siquiera don Pedro Casalberga se atreve a decirla, lo voy a explicar. Dice, ¿qué nos va a salvar? Una civilización de la pobreza. Aquí viene la barbaridad. Idiota no era, ella corría. No estoy hablando de una civilización de la miseria, de pasar hambre. Es una civilización, según la cual, lo que mueve la historia, ¿qué es? Satisfacer las necesidades básicas. Y eso en este país chiquito, como es el mío, y aquí, y donde ustedes, satisfacer las necesidades básicas. Comer, vivir,
educarse mínimamente, poder vestirse, tener salud asegurada mínimamente. Y el sentido de la historia, ¿cuál es? La solidaridad. Y entonces ella podía, que no era nada tonto, sabía lo que estaba diciendo. Esto lo escribió 5 veces en 8 años, en los últimos, que estaba metido en la guerra de El Salvador para parar, por eso lo mataron, por buscar la paz. Pero en medio de eso tenía esta idea loca, ¿verdad? A ver si repensamos, no pensó mucho en la totalidad como tú lo haces, pues porque no le dio tiempo, pero sí repensó la totalidad, por lo menos países como El Salvador y El Salvador. Entonces decía, yo esto lo tengo muy claro en la teoría, y lo escribía, lo que acabo de decir, mucho mejor dicho, pero en la práctica es muy difícil. Entonces, ¿qué es? Con los mártires, ¿verdad? Es defender a una civilización de la pobreza que tiene todo en contra, empezando por la civilización de la riqueza, ¿verdad? ¿Y cuáles son los centros de esa civilización? Pues los analistas lo saben mucho mejor que yo. Pues, es lo que quería yo añadir o comentar, ¿no? Y no vemos, por ejemplo, continuidad con otros congresos de teología. Yo sí digo que hay continuidad porque hay un montón de gente, ¿verdad? Es que a mí me encantó. Es real, bueno, no es ninguna tontería. Como dices, estamos vivos. Y no vivos no en el sentido ahora dramático de que ninguno de nosotros ha sido matado, ¿verdad? Pero que estamos vivos, ya mayores, enfermos algunos, y seguimos, nos juntamos. En Europa hay, ¿verdad? Han hecho posible con solidaridad también económica, ¿verdad? Que eso sea posible. O sea que algo hay en todo esto que comenzó cuando fue Medellín, que sigue. ¿Hacia dónde va a seguir? Pues no lo sé, los que tenemos ya la edad nuestra, pues no tenemos ni idea, ¿no? Pero que algo bueno se ha tocado. Y yo empecé con esto y con eso termino. Lo que se ha tratado de tocar es que el amor, la compasión, la misericordia, todo eso, la generosidad, el salirse de uno mismo, el olvidarse de uno mismo alguna vez, ¿verdad? Que eso produce vida. Y al que ha sido bendecido un poquito, ¿verdad? Con todo eso, eso mismo le anima a seguir, ¿no? No tengo más que decir, o sea que por favor, que las que están ausentes... una cosita, en El Salvador, digo que es así, los varones escribimos todavía más que las mujeres, pero en ese contexto real del que hablaba antes, ¿verdad? Que dar la vida no es así nomás. Eso no es de fin de semana, con perdón, pero no es así. Muchas mujeres la han dado. Y muchas mujeres han sido apreciadas. No tanto como Monseñor Romero, que es un varón, pero bueno, todavía las circunstancias históricas, culturales lo explican. Pero hay muchas mujeres, como Rufina Maya, que estuvo presente cuando mataron a 1000 y pico, a 900, ¿verdad? Y dice esto, bueno, está presente, vive, y arruinó. Y bueno, eso no es por en ningún sentido balancear las cosas, pero que creo que lo que va a matar entre nosotros, me parece a mí, el excesivo plus que hay de machismo y masculinismo, que lo que lo va a matar, en mi opinión, va a ser el martirio de esta gente mártir, varones y mujeres. Sí, yo quiero pensar en la misma temática de estos congresos que han nombrado, y tengo como que un elemento positivo y una preocupación. El positivo, los encuentros con la gente querida y el saber que hay mucha gente que está pensando y trabajando en la temática, no solamente como temática, sino como opción fundamental de vida en los lugares donde procedemos. Pero también el problema es que perdamos la imagen de lo que nos convoca, que son los sujetos con experiencias concretas, con experiencias de dolor, de exclusión, de martirio, también de extremada pobreza. O sea que se corren los dos riesgos. Uno, saber que estamos todos trabajando por acá, pero dos, es posible que se vuelva una temática y un tema para un próximo congreso, olvidándonos de la vida concreta de tanta gente que espera mucho de nosotros si no replicamos este contexto desde realmente un trabajo comprometido. Eu gostaria de uma palavrinha do Frei Leonardo e do Dr. Boff. O ano que vem nós temos a campanha da fraternidade sobre a juventude. O senhor já falou alguma coisa lá?
eu gostaria que desse, a gente com alento ver também que tem vários jovens participando desse congresso. Uma palavrinha da importância do jovem construindo a teologia. Esses jovens é quarta geração, por aí, né? Que espaço esses jovens têm na igreja hoje? Bom, se é uma coisa que eu realmente não sei, é como manejar a questão do jovem. Porque eles são objeto da cobiça do sistema que quer, primeiro, roubar a juventude deles. Pela droga, que dá muito dinheiro, roubar a fantasia deles para que não tenham utopias de mudança, de transformação. Então, eles dão todo tipo de entretenimento, de filmes, agora pela internet, todo tipo de jogos, ou então produtos de consumo, o último tênis, o último celular. De tal maneira que o jovem não se sente jovem, ele se sente um consumidor. E quando ele se dá conta, ele já está absorvido pelo sistema adulto e é um reprodutor dessa máquina. Então, eu acho que a primeira coisa, a gente precisaria tomar conhecimento das estratégias que existem no sistema para desvitalizar o jovem e introduzi-lo na cultura do consumo, porque o consumismo é uma cultura própria do sistema capitalista. Agora, por outro lado, eu acho que as tarefas nossas, de quem se aproxima dos jovens em forma de educação, também desenvolver neles uma certa visão religiosa, diria, mais espiritual do mundo. Eu acho que é, primeiro, dialogar com eles. Não vir com nenhuma fórmula, com nenhuma doutrina, com nenhum catecismo, nada disso. É escutar o jovem e escutar os seus anseios. Quais são os seus sonhos? Qual é o sonho da tua vida? Que mundo você sonha? Que o jovem sonha. Ele é continuamente sequestrado, mas esse princípio de esperança nele é originário. E ali buscar aqueles acentos que são mais problemáticos, pelo menos a teologia da libertação tem essa preocupação, valorizar o que tem, mas partir dos elementos que produzem dor, que desumanizam, que roubam a juventude. Que eles digam onde estou sendo prejudicado. E com eles criar um discurso. Digo, que atitude de Jesus nos ilumina? Que texto dos profetas nos ajuda para denunciar isso? Que livro da sabedoria nos diz, jovens, aproveitem a vida, desfrutem do tempo de vocês, mas façam com medida. Então, dizer para o jovem, ele quer desfrutar a vida, está lá no Eclesiastes, desfrute a vida. Porque a gente está sendo vivida, vida é felicidade, é irradiação, não é miséria. E também não é penitência. Então, eu acho que nessa dialogação surge um movimento, alguns pontos numa leitura de cego, que são os mais relevantes, que pode criar um grupo de jovens que estudam algum texto, aprofundem, daí que, e eu sempre insisto sempre nisso, só o jovem se transforma por dois caminhos. Pelos caminhos que não sejam da palavra, do discurso, da doutrina, que seja o caminho da arte, do jogo, do teatro, daquilo que eles gostam de fazer e sabem fazer. E o segundo, que eles encontrem um lugar de inserção que não é da classe deles, mas é do meio dos pobres. Uma favela, vamos lá nos entreter com as crianças, vamos fazer música com eles, vamos pensar no problema com eles, porque eles saem do seu mundo fechado e começa a troca de saberes, troca de experiências. Se não passar por esse aspecto de missão e inserção, a juventude será cooptada pelo sistema e eu não acredito que tenha futuro. Sí, hay algunas generaciones que se formaron con el teólogo Teilhard de Chardin. Y bueno, y él planteaba que la humanidad evolucionaba inevitablemente hacia la convergencia. La pregunta es, las personas de fe de todas las religiones creen en eso y qué papel estarían jugando hoy para que realmente se lograra esa convergencia.
No, yo creo que el camino de la humanidad, yo creo que también el sentido de la evolución, de la conciencia colectiva, es llegar a una convergencia, pero una convergencia en la diversidad. No una convergencia como pensamiento único, como imposición de un tipo de religión, un tipo de ética, un tipo de visión técnico-científica del mundo, no. La humanidad se da cuenta de que hay una sola humanidad, la especie humana. Tenemos solo una casa común, que es la Tierra, muy degradada, muy destrozada. Y tenemos un reto inmenso de garantizar el futuro de la vida, de nuestra civilización, porque hemos creado una máquina de muerte que puede, por 25 formas por lo menos, destruir la vida visible y destruir la civilización. Hemos creado eso. Entonces hay que defender, hay que tomar cuidado que el ser humano no es solamente inteligente, sabiente, también es demente, doblemente demente. Y ha mostrado que puede matar de una manera más absurda, y eso los últimos decenios han mostrado eso. Entonces, primero, vamos a hacer una convergencia en la protección de esa vida, de la civilización y de la dimensión espiritual de la humanidad. Toda grande cultura ha desarrollado una religión, una espiritualidad, que se expresa por ritos y religiones, pero en el fondo hay algo más fundamental que está ligado a la propia estructura del ser humano. Como el ser humano tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene mil cosas, tiene también la dimensión espiritual, que es la dimensión de lo profundo, de las cuestiones básicas que están en la agenda siempre. Finalmente, ¿por qué estoy en ese mundo? ¿Qué puedo esperar después de una vida desgraciada? Bueno, que sea. Entonces, esas preguntas están siempre en la agenda del joven que ve a su amigo muriendo, de los ancianos, todo eso pertenece. Entonces, lo espiritual es fundamental en todas las culturas y ha creado expresiones que son las religiones, que son construcciones humanas. Entonces, a mi juicio, la humanidad está convergiendo hacia una conciencia colectiva, que ese gran jesuita, místico y científico Teilhard de Chardin llama la noosfera, y los cosmólogos modernos llaman la era ecozoica, digamos, el ecos, la casa común en el centro, la conciencia de un destino común, tenemos que cuidarnos unos a otros, cuidar de la casa, si no, no vamos a nada. Y eso yo creo que lentamente será la conciencia colectiva, ya no es colectiva todavía. Hay puntos, personas que avanzan, grupos que avanzan, pero los medios de comunicación que nos hacen asistir online, en tiempo real, las desgracias y las cosas buenas de la humanidad, va creando esa conciencia finalmente. Estamos en el mismo barco, eso está en riesgo, tenemos que salvarnos. Desta vez, no hay una arca de Noé que salve a algunos, deja por de lado los otros. No nos salvamos todos. Yo creo que vamos a esa convergencia, conservando las riquezas de las historias de cada cultura, con sus poetas, sus músicos, sus hazañas religiosas, sus santos y profetas, lo que sea, que es una riqueza de la humanidad. En el fondo, para decir, podemos ser humanos de muchas formas diferentes. La forma china, la forma yanomami, la forma maya, pero somos todos humanos. Y reconocernos como humanos, y tratarnos humanamente. Para mí es la ética fundamental. Tratar los seres humanos humanamente, no los tratamos humanamente. Somos crueles y sin piedad unos con otros. Por eso, para mí, es la ética misma, que en el fondo es la ética de Jesús. Cuando Jesús dice que hay que amar al otro como a sí mismo, no es el otro, como Rosario Socorro está aquí. El otro es el invisible, lo que él cuenta, que no, es el ser económico. Amar a esos, porque si amas a esos, entonces sí, estás en la línea del sueño de Jesús. Pero la otra parte, esa era la otra parte de la pregunta. Leonardo, eu queria perguntar como que tu vê o avanço da teologia da libertação nos últimos anos e se vocês ainda sofrem represálias e perseguições com essa teologia. Olha, eu quero completar isso que o João Subirão disse. Me julgo um teólogo da libertação.
Eu nunca dei um curso de teologia da libertação. Nem na minha faculdade, nem em algum lugar, nunca. Porque a teologia da libertação não é um sistema, não é um manual. Qual é a preocupação nossa? Onde tem gente gritando? Então, pobres gritam, mulheres gritam, afrodescendentes gritam, esses que são discriminados por serem gays, ou portadores da SIDA, do AIDS, estão gritando, porque sofrem injustiça e desumanidade. Aí vai a reflexão cristã. Onde tem opressão, vale a libertação. Tem um processo aberto. E hoje nós descobrimos que não só esses gritam, as águas gritam, as florestas gritam, os ares gritam, a terra grita. Então temos que elaborar uma ecologia de libertação que vai ao encontro disso. E a teologia da libertação é uma teologia prática, de pessoas que arriscam a sua biografia, os seus títulos acadêmicos. A mim não me interessa nenhum, me deram muitos títulos de doutor honoris causa, boto no canto, não preciso, não quero, não mereço. O que vale é o que eu posso ajudar essas pessoas que estão sofrendo para diminuir a dor delas. Eu não tenho a solução, mas eu posso estar junto com misericórdia, com compaixão, que é o grande tema da tradição budista, era a virtude pessoal do Buda, o grande tema da teologia da libertação, desenvolvida por João Sobrino. Eu desenvolvi mais a teologia do cuidado, que é o gesto generoso com as coisas, não é a mão fechada que domina, mas é a carícia essencial. Então, tratar as pessoas com cuidado na palavra, no gesto, cuidar da natureza. Então, eu acho que isso é fazer teologia da libertação. E para mim, toda a teologia devia fazer isso, para ser cristã. Porque nós fazemos de uma forma dizendo, formalizamos a opressão aqui, libertação. Então, é a teologia da libertação. Mas para mim, nem é a verdadeira teologia da libertação. Verdadeira é aquela que o oprimido mesmo, isso está ocorrendo nas bases da igreja em toda a América Latina, os oprimidos não começam a pensar, identificar por que são oprimidos, denunciam os sistemas que os oprimem, e eles elaboram a partir da fé, da leitura popular da Bíblia, leitura comunitária, as inspirações para se libertar. Nós somos aliados deles. Nós viemos da escola do faraó, nas grandes universidades europeias, nos doutoramos ali. Eles não, vêm da escola dos escravos. E nós vamos juntos, aprendendo deles, porque já a tradição antiga dizia: os pobres são nossos mestres, os oprimidos são nossos doutores. Isso não deve ser retórico. Grandes coisas aprendi na minha vida escutando esses humildes. Tem palavras de grande sabedoria que estão nos meus textos, que eu incluo dentro, porque o Espírito não tem monopólio, está neles. E nós temos que escutar e associar-nos a caminhar. Muchas gracias. Pasamos a los talleres y a los Gracias.